La revolución neolítica es un término acuñado por el arqueólogo y paleontólogo australiano Gordon Childe, perteneciente a la escuela inglesa. En los años 40 del siglo XX, determinado por una visión evolucionista unilateral, propone que la revolución neolítica marca el paso de la humanidad de un estado salvaje hacia un estado barbarie, es decir, de recolectores y cazadores a productores, teoría manejada principalmente por el antropólogo norteamericano Lewis Morgan. Por otra parte, el arqueólogo Childe toma en consideración el factor tecnológico como móvil principal del progreso, como son los medios de producción, dándole de esa forma un tono materialista y economicista de las teorías de Carlos Marx y Federico Engels para la explicación de la neolitización. De esta manera, Gordon Childe hace una definición clásica a la revolución neolítica como un proceso social de transición de una economía caza-recolecta a la producción de alimentos. Dicho eso, el proceso de neolitización se iniciaría en diferentes partes del mundo, cuando los grupos humanos impusieron una selección artificial de plantas y animales que más en adelante desarrollarían cultivos y crianzas modernas adaptadas a ambientes artificiales. Por otra parte, el surgimiento de la agricultura y la ganadería no está tan claro si estas dos actividades surgieron al mismo tiempo o cuál fue primero. Sin embargo, parece estar claro que algunos centros de domesticación pudieron estar en contacto y que siguieron diferentes modelos, es decir, unos siguieron la neolitización agraria, otros uno ganadero y otros un proceso mixto como pescadores y agricultores de los Andes centrales. En los principales valles de la costa norte del Perú, en el valle de Chicama y el valle de Virú, que desarrollarían una agricultura inicial de algodón y lagenaria hace 4.500 años. Agricultura inicial que estaba estrechamente relacionada a la pesca para redes y flotadores. No obstante, el descubrimiento temprano de la agricultura en el mundo comenzaría con los cereales silvestres en la región del cercano oriente, hace 12.000 años, principalmente en los lugares en que la vegetación era destruida y aparecían con mayor facilidad los cereales. Por su alto rendimiento o la cercanía a las aldeas estacionarias, los cereales eran recolectados y comenzaba así un proceso de plantación consciente y racional. Esa actividad intencional de abrir el suelo, colocar las semillas para obtener una mayor producción. Aldeas sedentarias como el Jericó en Palestina, con una arquitectura de planta circular que evidenció agricultura inicial en 7000 años antes de nuestra era. Y el sitio de Çatalhöyük en Turquía, como uno de los primeros asentamientos que cambiaron del patrón de nómade al sedentarismo, para ocuparse del cultivo y la ganadería. Y otros asentamientos neolíticos más tempranos se muestran en el Valle del Nilo, actual país de Egipto, y por supuesto en otras partes del mundo. Asimismo, los centros principales de domesticación temprana fueron identificados por primera vez por el investigador ruso Nikolai Vavilov a principios del siglo XX. Él se dedicó gran parte de su vida al tema de los centros de domesticación en el mundo y llegando a elaborar un mapa con los centros de neolitización. Uno de esos centros de neolitización se desarrolló en el llamado Centro Cercano Oriente y la cuenca del Mediterráneo, es decir, en el actual territorio de Mesopotamia, que se encuentra en Irak, un valle fértil que más tarde sería el centro de revolución urbana en el que se levantaría la ciudad de Ur, la ciudad más antigua en la historia de la humanidad. Otros territorios como la región de Canaán en los actuales países de Israel y Palestina, también el Valle del Nilo, la región del Líbano, norte de Siria y el sudeste de Anatolia en Turquía. Debido a la morfología, el cercano oriente ha sido denominada como el creciente fértil o media luna fértil.
Las principales plantas de domesticación fueron la cebada, la arveja, avena, apio, repollo, lenteja. Otro de los centros más tempranos en el que se desarrolló la domesticación de plantas fue Asia Central, comprendido entre las regiones de Indo-Afganistán. Los primeros y principales productos domesticados fueron la arveja, haba, cebolla, ajo, el trigo. Asimismo, otro foco de la domesticación fue el centro chino, en el lejano oriente, como centro de producción en el cual el autor considera los siguientes recursos domesticados: el nabo, el rábano, el col, mijo, soya, como los más destacados en la domesticación temprana. Siguiendo con la lista de los centros principales de cultivo temprano, tenemos el centro indio-malasio, que se ubica por las zonas de Indochina y la región del archipiélago malayo. Los principales elementos domesticados tempranamente fueron el pepino, el mango, naranja, arroz, que viene a ser el alimento básico de los asiáticos desde la prehistoria. Otra región de las primeras domesticaciones fue el centro abisinio, que comprende una parte de Yemen y el llamado Cuerno de África. Los hallazgos más tempranos comprenden los principales cereales como el trigo, la avena, cebada, linaza. Asimismo, las tempranas domesticaciones de plantas silvestres se evidencian en el Nuevo Mundo, como es la región del llamado Mesoamérica, una gran parte de México y otros países de Centroamérica. En ella se domesticó el tercer cereal más importante en la actualidad después de trigo y la cebada. Nos referimos al maíz, considerado el principal recurso alimenticio en el surgimiento de las primeras civilizaciones en los Andes. Otro de los recursos domesticados se evidencia el girasol, el cacao y el frijol. Obviamente otros productos más. Centro sudamericano de los Andes. En los actuales países de Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil, los recolectores andinos, conocedores amplia y diversificadamente de plantas silvestres en su entorno, llegaron a domesticar como la papa, la oca, el zapallo, calabazo, ají, camote, payar, poroto común, entre otros. Territorios como la Amazonía también serían los centros de domesticación, así como también muchos autores que consideran la domesticación del maíz en los Andes. En otra categoría tenemos la domesticación de los animales, que se inicia a partir del conocimiento que se deriva de seguir a las manadas para la caza. Posteriormente se comienza a criar controlando su reproducción. Los primeros animales domesticados para la ganadería en la región eurasiática es el ganado vacuno, la oveja, la cabra, el cerdo, el asno y el caballo, que fue domesticado mucho más recientemente en distintas partes de Eurasia. Uno de ellos, de los más antiguos, es el sur de Ucrania hace 6000 años, así como también existen artes rupestres en España, en la cueva del llamado Ecaín. Sin embargo, los investigadores sostienen que el primer animal domesticado fue el perro, descendiente del lobo asiático Canis lupus, quien acompañaría al hombre en las faenas de la caza antes que se desarrolle la ganadería, y que esa relación entre el perro y el hombre iniciaría en Europa y Asia Central entre 19.000 a 32.000 años. Paralelamente en los Andes centrales se habría dado los primeros indicios de la domesticación de camélidos, entre los años 6000 a 5500 años antes de nuestra era, y desarrollándose el pastoreo de alpacas y llamas en las regiones altoandinas de Junín, Huánuco y altiplano de Titicaca. Existen artes rupestres en las cuevas de Lauricocha de Huánuco, también Toquepala de Tacna, mostrando las actividades cotidianas de la caza y procesos de domesticación de camélidos.